Muy buenas, bienvenidos a las charlas del Museo Oxo Talks, que por fin recuperamos. Lo primero, disculpas porque la semana pasada tuvimos algún problema, tuvimos que cancelar la charla prevista, pero si seguís nuestra agenda, tranquilas, tranquilos, que vamos a retomar, y esa charla que estaba dentro de la campaña Definiendo el videojuego la volveremos a retomar en próximas fechas. Hoy estamos aquí con Carlos Cornejo, muy buenas, Buenas. que es Lead Game Designer dentro de Others Lab. Es una empresa sevillana, un estudio sevillano dedicado al VR, ese es su principal nicho, que ya está creciendo de forma meteórica, porque me comentaba justo antes de entrar, Carlos, que ya van por 50 personas dentro del estudio, es decir, si hacemos un paralelismo con un estudio indie de videojuegos, digamos así, convencionales 2D, es una dimensión muy a tener en cuenta y que desde el principio tienen muy claro que lo suyo es VR. Esa es el ADN, la base de esta empresa, que tiene pues ya varios juegos. Yo los conocí por Chess Club, que es un juego de ajedrez, como el propio nombre indica, que está en VR y que tiene elementos muy interesantes al trabajar en VR, que no es un simple online de chess, sino que estás compartiendo espacio con la otra persona en tiempo real. Incluso cuando vas a tocar el reloj y vas a accionar después del movimiento, hay incluso una burbuja que es esa psicología del ajedrez que en una pantalla plana, no en un online normal, no experimentas, y en VR sí. Por cierto, de ese, es que además según lo estaba jugando, dijo, eh, ¿habéis hablado con grandes maestros o con la FIDE para en algún momento estos torneos online que están llenos, o sea, el ajedrez de élite está lleno de torneos online, hacerlo en un VR? Estamos, estamos planeando, hay planes. Sí. Sí, sí, sí. Y vamos, desde el principio el juego nació enfocado a satisfacer a todo el mundo, desde el que juega al ajedrez, que tiene el tablerito en casa y juega con los críos, echa una partidilla de vez en cuando, hasta también queríamos que los hardcoretas del ajedrez estuvieran contentos. Los hardcoretas. Sí, 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 sí. Y nada, de hecho, colaboramos con un maestro de ajedrez, lo siento, no me acuerdo ahora su nombre, Shame on me. Y nada, nosotros desde el día uno tuvimos claro que queríamos apuntar a hacer una experiencia fiel a lo que tú sientes cuando juegas un ajedrez en físico, pero añadiéndole todo eso que te aporta la realidad virtual. Luego tenéis otro tipo de juegos que son Les Mills, es casi ya una franquicia, Body Combat y Dance, ¿no? Que es vuelta a vuestro último, Ujú. que lo habéis sacado en Quest seguro, en PSVR, En PSVR tenemos Body Combat. Body Combat, pero no el Dance, ¿no? No, Y también en Pico. bien En pico. Pico. Ujú. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer precisamente es esa. Es decir, estamos en un mundo que es el VR, que desde el principio marca totalmente el diseño. O sea, depende del estándar que tú trabajes. Ya podemos tener Meta, Pico, HTC, PSVR. Ahora que va a venir bien el gran elefante en la habitación que es Apple, con Apple Vision Pro. Es decir, supongo que cuáles son las diferencias con respecto a un desarrollo convencional y cómo de importante es saber a qué formato te está dirigiendo, a qué plataforma, a qué estándar VR. Pues es crucial. De hecho, es tan importante que, por ejemplo, un juego como es el primero que hicimos, o Shape, o Body Combat, ¿no? O todos nuestros juegos, en las primeras plataformas de VR, Rift, que usaba cables y todo eso, la experiencia que pueden ofrecer en esas plataformas no es la que nosotros teníamos en mente. Nosotros sabíamos que unas gafas standalone sin cable iban a llegar. Entonces, la plataforma siempre te marca lo que tú puedes hacer y cómo es un ecosistema que está en constante cambio. De las Quest 1 a las Quest 2, yo no me acuerdo cuánto pasaron, pero pasó menos de un año. Y el salto fue abismal. Ahora con las Quest 3,
hay MR a color y tú puedes ver el entorno perfectamente. Yo estoy jugando a Body Combat y ya no tengo miedo de pegarle una pata a mi gata, por ejemplo, ¿no? Entonces, las experiencias que tú puedes ofrecer vienen condicionados a la plataforma en la que te quieres centrar. ¿Qué va a pasar con la MR? Pues yo estoy seguro que ahora van a empezar a salir muchísimos juegos que exploren todo lo que la MR tiene que ofrecer, porque es que es nuevo. Los juegos que se han... AMR es como la realidad mixta, ¿no? O sea, es decir, Exactamente, híbrida. La imagen real junto con la virtual, que es un poco exactamente. lo que Vision Pro presentó con... Te vende, Sí, sí, que exactamente. te vende, que no es suyo, claro. Y que ahora en Quest 2 metieron un poco la patita, tú veías tu entorno, pero con unas cámaras de no muy buena definición, en blanco y negro. Las Quest 3 ya tienes tu entorno en color, eso funciona a las mil maravillas y ahora está la gran cuestión, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué gameplay va a salir de aquí? Evidentemente tú testeas mucho y juegas diariamente también mucho con VR. Llega un momento que pierdes la noción y no sabes si tienes las gafas puestas o no. Sí, de hecho a mí me pasa que tengo que separar un poco lo que es el trabajo de luego lo que yo juego. Al principio, cuando llega un nuevo set de gafas, las quemas, juegas a todo, pero yo ahora estoy totalmente desconectado. Eh, de hecho, intento no abrir... A mí me gusta hacer videojuegos luego por las tardes y eso. Había una época en que yo abría Unity por las tardes, tenía mis proyectos personales y eso, y ahora lo que estoy haciendo es un juego de Game Boy. En plan... Un juego de Game Boy. Sí, Qué bueno. sí, sí, es que es para desconectar, totalmente. Bueno, hay que decir que tú eres ingeniero informático, Sí, ¿no? sí, sí. Pero que tú tenías claro, ya bien entrada la carrera, ¿no? O no sé si al principio que querías hacer videojuegos. Sí, porque yo no sé, supongo que los que habéis pasado por alguna carrera de ingeniería informática o similares, al final lo que acabas viendo es mucha página web, mucha base de datos, muchos formularios, y yo eso no lo veía y no lo veía. Y a mí lo que me gusta es jugar videojuegos y hacer videojuegos y eso cómo se hace y cacharrear, y entonces es que al final acabé, me saqué la carrera, nunca se sabe qué puede pasar, pero Claro. Y acabas ahí y acabas en VR. sí. ¿Por qué? Cosas de la vida, un contacto, convicción propia. Yo ya venía mucho tiempo escuchando de Oder y de hecho tenía varios amigos dentro de la empresa y yo sabía que ahí se trabajaba bien, los juegos, yo no tenía un set en ese momento, pero yo por lo que veía parecían divertidos O sea, tú no habías ni siquiera jugado a VR ni no, 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 probado. pero, pero yo cuando me quedo sin trabajo, yo le eché el ojo y dije, yo aquí tengo que entrar. Y, Y yo tenía un contacto que era uno de los socios, que le acabé dando clases en Aula Arcade, donde yo daba clases de diseño. Y cuando hablé con él, pues me dijo, Carlos, si estás buscando, no busques más. Queremos que vengas. Un tío como tú, pa- eh, eh, queremos contar contigo. Y cuando me lo dijo a mí se me pusieron los ojitos así. ¡Chin! Me compré corriendo unas Quest 2, me jugué a todo lo que me tenía que jugar y nada, yo hice mi prueba de acceso y todo. Pero hasta ahora. Pero eso te iba a preguntar, ¿vosotros disponéis de kit de desarrollo? Por ejemplo, cuando iba a salir Quest 3, vosotros ya sabíais que ibais a trabajar con Quest 3 con Les Mills. ¿Hay como en otros dispositivos, como en consolas de nueva generación, un acceso a un kit de desarrollo y con ese estáis trabajando? ¿O directamente trabajáis con el de consumo y vais con una base que luego adaptáis al hardware? Depende. Porque, por ejemplo, si vas a trabajar en PlayStation, para sacar juegos de PlayStation, aunque sea PSVR, al final necesitas el kit de desarrollo, tal cual, el kit de desarrollo que usa cualquier estudio para sacar un juego de Play. Lo que pasa es que luego le empalmas sus gafas. Y para el resto de plataformas, en realidad, lo que te mandan es un headset que
de los que van a salir luego al mercado. Te lo mandan con unos meses de antelación si tienes suerte si no tienes suerte te tienes que esperar hasta más o menos el En Quest lanzamiento. 3, por ejemplo, En o Quest eso 3, es información delicada que prefieres no... no lo sé muy bien, Vale. así que no sé si me No, te meto lo en he un notado, te lo he charco. notado. No pasa nada. Oye, tampoco vamos a ganar aquí nada porque nos No, sueltes no, esa exclusiva creo que no hay y problema, ¿eh? no os quiero meter Vamos, sería una locura. Hay muchas plataformas, no puedes esperarte hasta el día de lanzamiento Claro. porque es que cada plataforma, por ejemplo, en realidad no tiene sentido. No, porque nosotros hemos sido partner de lanzamiento con Quest 3 ¿Qué significa eso? Que de alguna manera oficialmente salís con el día 1 o día 0 de lanzamiento con un juego, ¿no? claro. Y claro, necesitas trabajar con las gafas porque cada gafa es hija de su padre y de su madre. Te están cambiando los SDK ¿Cómo es el constantemente. feedback con Meta? Muy bueno, muy bueno. Porque a ellos lo que les interesa es tener buenos juegos en su plataforma. Entonces, al final, las plataformas lo que quieren es cuidar mucho a los que hacemos videojuegos para ellas. Ujú. ¿Por qué es esto así? Aquí estoy hablando yo sacando el dedo a pasear, ¿vale? Yo creo que es porque es un ecosistema todavía que está muy joven. No está tan saturado como está saturado Steam o como está saturado el mercado móvil. Entonces las plataformas quieren tener un catálogo muy selecto de buenos juegos que funcionen con lo que las gafas ofrecen. Que sacan unas gafas que tienen tal tecnología, pues a ti te van a chuchar para que hagas uso de esa tecnología. Entonces, al final, te están pasando SDKs para que los pruebes, Ujú. le des feedback. Por ejemplo, el hand tracking, al final fue iteración sobre iteración, recogiendo feedback de lo que nosotros decíamos, de lo que nosotros estábamos integrando en Chess, por ejemplo. Anda. Y es decir, la comunicación fluida, ellos también testean, ¿no? Sí, Te mandan feedback que es constructivo, decir, mira, esto, porque a lo mejor es que hay cosas que son directamente relacionadas con ingeniería de hardware, es decir, por ejemplo, no sé, la respuesta táctica de los controladores de Meta, a los que tú tienes que acceder. Precisamente, fíjate, es una de las cosas, cuando yo vi el anuncio de Vision Pro, digo, ostras, no tienen mandos, con lo cual un juego como el vuestro no tiene mucho sentido, porque esto es un juego de lucha. Si no tienes un poco de feedback áctico, no tienes algo en la mano que te dé un feedback, es que me acordé de vosotros. Digo, pues quizás aquí no tiene tanto sentido, porque en vuestro juego sí tiene todo el sentido del mundo, que tenga una respuesta áctica. claro, es lo que te decía yo de que la plataforma condiciona mucho a lo que Claro. puedes hacer y lo que quieres hacer con ella. Eh, ¿A qué tiene pinta de que vamos a atender? Pues yo sospecho que como funcionan también el hand tracking, los mandos a la mínima que puedas se lo quitarán del medio. Entonces, eh, De acuerdo, o sea, pero ¿qué hacemos con...? Es que es muy buena la vamos a... respuesta Sí, sí, para sí. un diseño de juego. Totalmente, sí, sí. La sensación que ¿Cómo tú tienes cuando sustituimos tocas eso? algo Claro. y te vibra, eso lo pierdes. Incluso con el hand tracking que tú te estás viendo tus manos, puedes hacer virguerías. Se echa de menos la vibración, pero bueno, es Compensa con algo, ¿no? exactamente, hay que encontrar un poco el compromiso. Compensa con la libertad, o sea, el que no sea invasivo, ¿no? Que eso es algo que es verdad que la realidad virtual, sí, uno de los hándicaps que ha ido arrastrando, bueno, podemos decir precio, ¿no? Que dice, es una inversión, ¿para qué me voy a gastar este dinero cuando tengo la posibilidad de comprarme un ordenador gaming o una consola de nueva generación mm, con una plantel de títulos ya muy grande? Sin embargo, en un VR me va a costar. Y luego también, oye, es que esto está lleno de cables. Yo me acuerdo la primera PSVR, que eso ahora han simplificado, anunciaron que no iban al principio que no iban a tener cables, pero claro, los han tenido que meter porque eso es muy complicado. Claro, Entonces, cuanto menos invasivo, mejor, porque al final esto es una guerra de espacios, aunque no lo veamos, ¿eh? Al no, final no, es como cómo totalmente. conquistamos el salón. El salón sigue siendo el sitio de la hoguera, donde empiezan las historias, donde empieza nuestra conexión con los otros mundos. La conexión familiar, ¿no? Luego tenemos nuestra habitación y demás, pero eso de una reunión en torno a algo que está pasando, aunque sea interactivo,
sigue siendo el salón, ¿eh? Y el salón yo no sé, pero por lo menos los salones aquí en Europa son bastante pequeños. Encontrar un espacio de 2 metros por 2 metros en un salón, no todo el mundo lo tiene. Y al principio los primeros dispositivos, entre cable por aquí, que te hacía falta un PC, que tenías que montar las estaciones de traqueo, que ahora que se te Del desconfiguren sistema es porque... guardián, tal. Exactamente. Entonces se han ido limando asperezas y la VR yo creo que se está empezando a consolidar porque la fricción está desapareciendo en realidad. O sea, que crees que eso compensaría, que es un mal menor, es decir, que desaparezcan esos mandos es bueno, porque así va a avanzar la VR a hacerse más mainstream. Yo no creo que sea ni bueno ni malo. No creo, sinceramente, que acaben desapareciendo los mandos y que haya gafas que no ofrezcan mandos. Pero estoy seguro que te lo venderán como un añadido o algo así. Porque, por ejemplo, si tú quieres jugar un shooter, por muy bueno tiene que ser el hand tracking para que puedas ir haciendo así, ¿no? Eh, es que hay mecánicas, hay gameplay que te pide un mando, te pide sentir un peso, una Conducción, vibración, claro, sí. los joysticks, es que sí, sí. Entonces yo creo que vamos a ver cómo coinciden, cómo conviven dos tipos de experiencias. Aprovechando que hay algunos alumnos aquí que están pues estudiando para hacer videojuegos, me gustaría preguntarte por empezar a establecer una línea de cosas que son diferentes en VR. Es decir, si vas a hacer VR, olvídate de esto, porque es totalmente diferente en VR. Por ejemplo, un hub, una interfaz, el típico menú que aparece en un juego convencional, en VR, hasta donde me habéis dicho, algunas entrevistas que he tenido con desarrolladores de VR, es muy complejo. Sí, 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 sí. Porque, de hecho, cuando nosotros diseñamos una interfaz, en el mockup en 2D queda súper bien. Ahora luego lo pasas a 3D y dices, uy, algo hay. ¿Por qué? Porque hay que iterarlo en el espacio. Nosotros ya no estamos hablando en una pantalla, estamos viendo tridimensionalmente y entran un montón de factores que nosotros no nos damos cuenta, que en nuestro día a día usamos, pero que están ahí. Como por ejemplo, si yo tengo la mirada enfocada aquí, yo a vosotros no os estoy viendo, porque os veo borroso. Entonces en VR pasa un poco lo mismo. Si yo planto paneles aquí y me estás poniendo algo de gameplay y quieres que le eche cuenta las dos cosas a la vez, voy a estar cambiando el foco visualmente todo el rato. Si esto lo hago un momento, bueno, pero es que me va a dar fatiga visual, me puede marear, va a hacer que no me entere de la mitad de las cosas y estaríamos desaprovechando muchas cosas que podemos hacer en la VR, ¿no? Como es tocar interfaces. Aquí lo primero que se resolvió con las interfaces fue que nos relacionábamos con ellas pegándole tiros con un rayo. Eso es porque estábamos tan verdes que no sabíamos cómo relacionarnos con la interfaz en este punto. Trasladamos lo que hacíamos en 2D, que era coger el puntero y hacer clic, al mundo virtual. ¿Cómo hacemos una interfaz que se toque? ¿Cómo hago que sea appealing? Que yo sienta las cosas pasando y sean placenteras. Eso es algo que está muy estudiado en 2D, toda la user experience y todo eso, pero en 3D es un campo que hay que experimentar. Ujú. Fíjate, claro, no me había planteado. Claro, es pura UX, Sí, como sí, sí. que ahora es fundamental en cualquier videojuego, pero claro, en VR se puede. Y luego el tema de la perspectiva, o sea, que eso a mí me vuelve loco, ¿no? Pues, o sea, damos por sentado, por ejemplo, un Call of Duty se ha visto más de una vez, ¿no? Cómo sería realmente en uno a uno, por la perspectiva del arma y tal, que sale totalmente amorfo, ¿no? Pero lo damos como válido, pero en VR no te vale, porque en VR, que es una simulación, la perspectiva tiene que estar muy cuidada. Si de pronto te aparece la mesa aquí, de pronto aquí, fíjate que eso es muy grave, pero que puede pasar a nada que descuides un poco el código o un poco la cámara, ¿no? Sí, sí, sí. En VR es que es un arma de doble filo, porque nos acercamos, nosotros queremos recrear la realidad virtual, en realidad lo que trata es Claro. recrear la realidad virtualmente. Y nuestro cerebro sabe muy bien cómo es la realidad. Entonces,
si nosotros no somos capaces de hacer una representación fiel a la realidad, el cerebro dice, aquí pasa algo raro. Y empiezan los mareos, empiezan, uy, qué vomito. Por ejemplo, en un juego en 3D de toda la vida, tú te puedes montar en una plataforma, a ti te mueven y no pasa nada. Porque tu cerebro sabe que yo soy Carlos, que estoy sentado en mi ordenador jugando al Call of Duty, que me he montado en una plataforma móvil y no pasa nada. Yo estoy sentado en mi habitación. Si yo me pongo unas gafas de VR, me monto en una plataforma móvil y tú me mueves, mi cerebro chilla. Porque mi cerebro está recibiendo la entrada de información de cuidado que te estás moviendo. Pero a la vez el oído interno, que es el que controla el equilibrio, me está diciendo, no nos estamos moviendo. Y entonces ahí empiezan las cosas raras. Te puedes caer de espaldas. Si eres capaz de decir con aplomo, no, que estoy en VR, mantente. A los 10 minutos estás blanco y queriendo potar, porque es que hay que tener mucho cuidado. ¿Leéis, ahora vamos, Luque, ¿leéis algún paper, algún estudio de neurociencia? Es decir, si hay algo más cercano, a mí me apasiona, ¿no? El poder de vez en cuando acudir a investigaciones. En este sentido, somos seres hackeables. Es decir, nuestros propios sentidos nos engañan. Esto la ciencia nos lo dice, ¿no? Entonces, es muy tentador decir, ¿cómo podemos hackear desde la virtualidad un cerebro que de por sí es tendente a construir y a ser engañado? Sí, o sea, sí. y nuestro el cerebro nos engaña a nosotros y el cerebro nos engaña a nosotros. Tú engañas al cerebro y el cerebro nos engaña. Entonces, claro, ahí hay avances ahora mismo en neurociencia. Estábamos comentando hace poco un estudio reciente de cuál es el origen del mareo. El mareo no es algo tan sencillo como al principio decías, bueno, en mareo tú te mareas en VR porque, por ejemplo, yo ahora me estoy viendo los pies, en VR no. Bueno, pero no es tan sencillo. Interviene el oído interno, interviene la capacidad de foco, el frame rate o la tasa, que eso... O sea, muchos elementos que al final hacen que, oye, quizás un estudio de desarrollo tenga que tener en cuenta este tipo de estudios científicos. Yo creo que los primeros días era un poco así. Y sobre todo era un poco ensayo y error. La VR se ha cimentado sobre mucha gente vomitando. Nos hemos quitado la frase, pero es que pegaba, ¿eh? Sí, sí. Y lo que pasa es que, vamos, yo no sé si os acordáis, lo primero que se hacía en VR era cosas de montañas rusas y no sé qué. Y es, por Dios, ¿cómo pruebas eso? Pero aparte es que somos seres profundamente estúpidos, en el sentido de que no es ni la primera ni la segunda, y en el museo yo lo he visto, ¿no? Es decir, que primera vez que te pones un headset de VR y la gente se vuelve loca. Pero vuelve loca que empieza así, te dice, vamos a ver, o sea, vete poco a poco porque te vas a marear, y efectivamente acaban mareados, pero es que dices, como alguien que ha salido de una jaula y de pronto ve la libertad, ¿sabes? Sí. Es que no tenemos cultura de visión VR. No. A ver, hay buenas prácticas, ¿no? Se sabe que si yo me pongo un casco de realidad virtual y yo no te muevo a ti, o incluso si con el joystick tú no te puedes mover y tu movimiento es el real, eso no se siente mal, porque a día de hoy el tracking y cómo se traslada el movimiento que tú haces en la realidad a la VR es 1:1. Tú ves tu mano y no percibes nada raro. Las proporciones son las correctas, el frame rate, que es las imágenes que te dibujamos en los ojos. Pero ya andar con el joystick... Ya andar con el joystick es raro. De hecho, es un problema que a día de hoy no tiene solución. Muchos juegos te ofrecen andar con el joystick para los más osados, los que ya tienen tralla en la VR, o método de teletransportación, porque eso el cerebro es más amigable para él. Te ha confundido a negro y ahora estás aquí. El cerebro dice, no sé cómo me he movido, pero yo estoy aquí. Bien. Además, hay un handicap, a mí me ha pasado, mareo fuerte de VR te dura unas cuantas horas. Sí. Pero que es como dura, la borrachera de anís. Es horrible. Ostras, no sé si vuelvo. Vamos a dar voz, que ya queremos que esto sea interactivo. Está ahí Luque pidiendo...
¿vale? ¿Se escucha? ¿Lo tienes? Ok. Que era sobre el tema este de los mareos precisamente. Y yo soy de esos osados al que le gusta el movimiento continuo en la VR, pero porque he encontrado un truco. Al final se basa un poco en el método de la película Origen de tener un tótem que te ancle a la realidad, y para mí el tótem perfecto que Guay. te ancla a la realidad, no es la peonza, es el tener como una alfombrilla de baño muy mullida. Entonces, No me lo tus veía venir pies, esto. claro, tus pies siempre saben en qué espacio estás, y tú tienes ahí un límite. Si por algún casual te estás yendo a la realidad virtual mucho, te estás yendo al mundo virtual y te sales de la alfombrilla de baño, te das cuenta y dices, espera, estoy en la realidad. Vale, vale, eso lo usas tú para delimitar tu área de Claro, juego, ¿no? me delimito el área de juego, pero de una forma muy física, que siempre Ju- está en contacto conmigo mismo. Eso, me Juegas ancla. descalzo, claro. No hace falta, por eso he dicho lo de muy mullida. Hombre, La notas, ¿eh? para, Puedes notar el límite pero tú notas igualmente en el una mullido con alfombrilla. una suela. Al principio jugaba descalzo porque pensaba que no lo iba a notar. Empecé a ponerme los zapatos para ver si la notaba ya. Y la notas. Te das cuenta cuando te sales de la alfombrilla. Y estás anclado. Notas ese anclaje a la realidad gracias a la alfombrilla. Que Es curioso. te la puedes poner circular incluso No para, sé para muy bien verte qué más. decir. Lo, No, hombre, lo va- yo lo lo doy vamos a como. recomendar en los 7 juegos. Poneros. Yo lo voy a probar cuando llegue Yo, a casa. yo lo que animo es que lo probéis, porque incluso a mí me parece, cuando he intentado yo soy aquí profesor de diseño y también me he puesto a probar a diseñar cosas en VR, y para mí el mayor problema cuando diseño algo en VR es que, claro, lo voy a probar y está todo roto y de repente, ¡ah! Y gracias a lo de la alfombrilla, esos momentos de mareo que te puede dar un pequeño bug cuando estás desarrollando, oye, estoy anclado a la realidad. No me deja de repente todo el día mareado por culpa de que he puesto algo mal en el código. Entonces, no sé, quería comunicarlo de alguna manera. Curioso, curioso. Es que, claro, un pequeño bug, como él decía, es muy camuflable. Se puede de alguna manera disimular en un videojuego convencional, pero es que en VR canta muchísimo. Sí, hay ciertas Es un cosas bug. que... todo lo relacionado eso, con la cámara, no tengas un bug con la cámara, que te muevas y... o rotaciones extrañas. Quita, 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 quita. Vamos a hablar de retos que habéis tenido que superar. Vamos a seguir un poco profundizando en la especificidad de la VR en vuestros juegos. En Les Mills, que es un juego muy físico, que además a mí me gusta mucho, primero porque es español, es sevillano, y que es uno de esos juegos que reivindica el ejercicio físico jugando a un videojuego. Pero claro, ¿qué retos habéis tenido? Algunos que contáis con ellos desde el inicio y otros que emergen. Es decir, ostras, no habíamos caído en esto, tenéis que volver pasos atrás, o tenéis un feedback que os desvela algún error que habéis tenido. Pues... uno de los retos grandes, por ejemplo, ahora que hablas del Mil Body Combat, uno de los retos grandes es que en realidad es un juego de ritmo encubierto, aunque tú estés pegando puñetazos y estés haciendo ejercicio, no deja de ser un juego de ritmo donde tú golpeas objetos a un ritmo de una música. Entonces, un poco relacionado con lo que decía él, Con la alfombrilla de baño. tú inconscientemente te acabas moviendo. En O-Shape, la gente, no sé si por poneros un poco de contexto, O-Shape es un juego donde te vienen muros, no sé si os acordáis del programa este japonés que tenía el muro recortado en Polyspan. Entonces, en ese juego la gente El de humor tiende, amarillo, dices. más o menos, es Ah, bueno, como pues. una Sí, era plataforma, otro. van viniendo muros Sí, y sí. tú tienes que Sí, sí. colarte por la silueta. En ese juego los muros a la gente le dan miedo, dan miedo. Entonces, inconscientemente, a medida que avanza el nivel, la gente se echaba para atrás. En Me Body debéis una Combat, estantería. en Body Combat, la gente se viene arriba, porque te vendemos una sensación de que tú eres el máquina. Pa, 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 y la gente se va para adelante. Entonces, al ser un juego de ritmo, si le vas para adelante o para atrás, pues ya no te cuadra bien la canción, te tenemos que contener, en plan, tío, que vuelva a tu sitio. Pues todo este tipo de cosas que en el papel no caes en ellas, cuando empiezas a probar, dices, ¿por qué no estoy dando los golpes a ritmo? Pues porque te has adelantado 2 metros. Nosotros habíamos diseñado los niveles para que cayeran a ritmo perfectamente en la plataforma donde tú te configuraste, pero es que se has acabado jugando 2 metros más para adelante. Aparte que te vas a cargar la pantalla. Claro.
¿Cómo de importante es el poder visualizar en tiempo real en la pantalla grande, en 2D, lo que está pasando en VR? Dentro de un esfuerzo de desarrollo. Te quiero decir, por ejemplo, para una feria, para un evento, incluso a lo mejor para disfrutarlo en familia, mola mucho, pero quizás no es vuestro foco. O si es importante cuidar eso también. Es complicado. ¿Por qué? Porque es importante desde el punto de vista que si queremos tener impacto en redes sociales, por ejemplo, sabemos que al final lo que va a trascender van a ser capturas del juego en una pantalla plana. Y que si son grabadas dentro del casco, al final va a haber movimientos, porque cuando yo me muevo, Es muy yo no me doy inestable, cuenta sí. de todo lo que me estoy moviendo. Pero si yo estuviera grabando esto con una cámara, tú luego lo ves en una pantalla Es estática feo, sí. y es bastante feo. Entonces, aparte de eso, la verdad que poco más pensamos, porque nosotros estamos centrados 100% en... O sea que no ocupa una parte importante de... No. Fíjate que yo decía, no sé qué importancia le dan. En principio, vosotros no le dais mucha importancia a eso, ¿no? No. Porque además no tenemos experiencias mixtas donde alguien juegue con las gafas y tengas a gente interactuando que esté viendo lo que el otro ve. Supongo que si alguien hace un juego de este tipo que es asimétrico, ¿no? Alguien con gafas y el resto sin gafas, entonces sí habría que cuidar un poco más ese aspecto. Nosotros por ahora no hemos tenido ese problema. Por cierto, retos de matchmaking, sobre todo con Chess Club, claro, ¿qué tasa de datos tienes que manejar? O sea, ¿cómo de ancho tiene que ser la conexión para que eso funcione y que en tiempo real puedas coincidir con una persona en realidad virtual? Eso es algo que además Meta le da mucha importancia no solo al ecosistema de juegos, que es una parte para ellos. Digamos que el fin último de Meta es el metaverso. Y el metaverso no se puede dar si al final no haces una representación de la realidad en el mundo virtual, y no se puede dar si, como nos ha vendido Zuckerberg, no puedes tener una reunión con una interacción prácticamente en tiempo real, aunque tú estés en Osaka y yo esté aquí en Málaga. Esas complejidades, tú como ingeniero informático, ¿cómo se están resolviendo y dónde está ahora el quid de la cuestión? Pues en realidad sobre el papel parece que es algo muy complejo, pero en realidad todo el tema de transmisión de datos por redes y todo eso está tan trillado, hay ya tantos juegos online, Son muchos datos. son muchos datos. Es que el estamos traqueo hablando de posiciones, VR, claro, rotaciones, es que ¿cuántos datos se manejan para algo así? pero es que a día de hoy, con el ancho de banda, yo no sé cuántos datos se estarán transmitiendo ahora por Twitch, pero seguro que es mucho más que decir las coordenadas de mis brazos y mis rotaciones. Porque en Chess, por ejemplo, también retransmitimos voz. Estoy seguro que transmitir la voz del otro usuario ocupa mucho más que estar diciendo cada frame dónde están las manos. Y sincronizarlo con lo que está ocurriendo en el entorno. Por ejemplo, sea, el es verdad reloj... que la sincronía es importante, porque nosotros, cuando tú lanzas un matchmaking en Chess, lo primero que nosotros hacemos es saber de qué región eres, porque te queremos poner el servidor lo más cerca posible de tu casa y te buscamos los rivales lo más cerca posible, para que la experiencia sea la mejor. Es verdad que si yo juego con alguien de China, voy a ver cierto delay en el juego, pero serán décimas de segundo. En cuanto a, bueno, el escenario que tú ves, dentro de esa posición privilegiada en la que estás en Oder, AR, AMR, XR, VR, ¿hacia dónde crees tú que, digo, en el mundo de los del juego, del juego en VR, hacia dónde crees tú que va a ir? ¿Y qué está por venir que dices? Porque yo creo que está faltando todavía un golpetazo en la mesa que diga, esto ya es mainstream, lo está jugando. Parecía que PlayStation, con los dos movimientos que ha hecho, PSVR y PSVR 2, ya iba a poner dentro de una consola hipervendida la VR y decir, esto ya va a ser mainstream, pero no está siendo así. El parque de cascos de PSVR, no sé si vosotros manejáis esos datos. No sabría yo decirte, pero vamos, seguro que se está vendiendo tibiamente. Y sinceramente no creo que Sony esperara que vendieran como churros. Yo creo que es una posición de no vamos
a dejar pasar este tren, seguimos en este mercado Mm. de cara al futuro. Entonces, ¿qué está por llegar para que la VR sea totalmente mainstream? Pues yo creo que pasa por dispositivos más baratos, que por ejemplo tenemos a Meta achuchando ahí bastante, y experiencias de juego que realmente aprovechen lo que la VR nos brinda. Yo creía que con Alex Yo también. se iba a abrir un camino, pero es que no sé si es que la gente cuesta evangelizarla sobre la VR o qué. Pero Alex ya tiene 2 años, ¿no? Alex tiene 2 años y a día de hoy es complicado encontrar una ¿Sabéis lo que es experiencia. Alex? Alex es... No, hay gente que no lo eh, sabe. Realmente es como el Half-Life 3 encubierto. Es Valve Corporation, es Half-Life, es Portal en VR. Y con un juego que sobre el papel y sobre la realidad cuando lo juegas dices, esto es VR, esto es un cambio de paradigma. Pero Este ¿qué ha juego, pasado? exactamente. Lleva 2 años en un mundo ideal, decís, vamos a ver, acaba de aparecer un juego que ha reinventado la narrativa VR, que le da sentido, que funciona, que es maravilloso, que ya no son pequeñas experiencias, que eso adolecía la VR, ¿no? Parecía que no eran juegos que le quedaba grande, ¿no? El juego completo, que eran pequeñas experiencias, pero aquí tienes un juego, Que es un triple A. es un GOTY. Sí, sí, sí. Es un GOTY. Pero sin embargo parece que no arranca, ¿no? No, yo es que creo que es difícil vender el concepto de VR viéndolo externamente. Pero tú le pones un casco a alguien, vamos, yo le puse a cualquiera que llegue a mi casa, se lo pongo y flipa. Hostia, ¿esto dónde se compra? ¿Cuánto cuesta? No sé qué. Porque es una pasada. Lo que tú vives Claro. con la VR no puedes jugar. Pero fíjate, es mi sensación personal. Es tan pasada, está en el efecto wow, que luego hay una curva muy en picado que acabas dejando el casco en un cajón. O sea, tiene un momento wow brutal y efectivamente, como primera sensación, tú se lo pones a cualquiera, ostras, yo lo quiero. ¿Dónde lo tienes? En el cajón. Es que tiene una ¿Qué fricción. está ocurriendo ahí? Tiene una fricción que te llegas a la consola, le das el botón y ya estás jugando. Y esto tienes que encontrar un momento para jugar, te pones el casco. En nuestros juegos vas a sudar. Es que es una tú juegas a un juego nuestro y acabas cansado. Al día siguiente tienes agujetas. Es otro paradigma y hay que vender eso. Creo que estamos intentando comparar dos mundos que parece que se mezclan, pero son muy diferentes. Bueno, no obstante, bueno, hay que reivindicar la VR porque además vosotros os dedicáis a ello, pero que en serio está habiendo cada vez un desarrollo muy, muy maduro. La VR tiene muy pequeños pasos desde ese año cero, está creciendo exponencialmente. Y no sé vosotros hacia dónde estáis tirando. Después, ahora estáis con el Smiles, Les Mil Dance, Les que Mil Dance. acabamos de lanzar. ¿Y qué tenéis en el horizonte? Pues tenemos en el horizonte muchos campos. Te estás muy mordiendo la abiertos. lengua, ¿eh? No. ¿No? Es que va tan rápido que realmente el horizonte es que es como si te lo van construyendo delante tuyo. Entonces, estamos en contacto con plataformas, nos interesa saber qué van a sacar, qué no van a sacar. Tenemos que hacer desarrollos que sean muy rápidos porque al año sale por lo menos un dispositivo de realidad virtual nuevo. ¿No crees que eso va...? O sea, es decir, hemos vivido otros hitos en la industria del hardware y de la ingeniería. Hablo de VHS beta, ¿no? Sí, sí. O, ¿te acuerdas cuando al principio la alta definición tenía 2 estándares? O el Blu-ray y el HD. Claro, había 2 estándares, el de Panasonic, ¿no? Y al final el propio mercado escoge. Pero, ¿crees que esto es factible? O sea, un mercado con tantas pequeñas burbujas de... ¿Va a haber un estándar VR? No, Un único...
no creo que se llegue a estandarizar y parece que el mercado no está yendo por ahí. Porque es verdad que mucha gente, hay muchas empresas queriendo coger un cachito del pastel, pero todas te ofrecen algo distinto. Esta Meta, que lo que quiere es reforzar su ecosistema, que al final te vamos a meter las gafas por los videojuegos, pero a mí lo que me interesa es que consultes Facebook, que veas Instagram en las gafas, que la incluyas en tu día a día. Está Pico, que son de la misma gente de TikTok. Está por su lado Apple, que lo que te quiere vender es la vida Apple ahora con unas gafas. Y está Google con Qualcomm y no sé quién más era, otra compañía de las tochas, que también van a lanzar... También estaba las HoloLens han caído. Las HoloLens pasaron un poco sin pena ni gloria, sí. Sí, ¿no? Porque eran mixed reality muy verde, era raro. Molaba, a mí Sí, sí, me gustaba el diseño. era un concepto guay, pero... Y bueno, te puedo hacer una pregunta, porque vosotros sí que tenéis bastante contacto con Meta y con Quest. ¿Crees que están vendiendo por debajo de precio? Da la sensación No lo de... sé, pero no me extrañaría. ¿Por qué te digo esto? Porque la tecnología que hay en un headset de gafas es una pasada. Pasamos de los headsets antiguos, donde tú ponías estaciones de cámaras externas, Sí, parecías a estas que tiene Julio. y a que las gafas, que al final tienen una CPU como de móvil, son las que gestionan unas cámaras que tienen el mismo headset. Y todo eso lo hacen sin que se funda la batería, que puedes jugar 2 horas de juego, que... No, sigue, que tenemos un problema con el micrófono que está mirando para abajo. Pero tú tranqui, tú sigue hablando. que las gafas se refrescan a 72 fotogramas mínimo por segundo. O sea que son un portento de la tecnología. A mí no me sorprendería para nada. ¿Cómo te sientes mientras un señor te está manipulando el cuello de la... ¿Repetirías? ¿Repetirías? Ha venido una charla en que te viene un profesor, digamos, vamos a creerle que es profesor, diciendo que con una alfombrilla de baño toca con el pie húmedo y tal. Un poco turbio y tal, todo, sí. y que ese es su sistema guardián es... Luego un señor mayor te está tocando aquí el cuello mientras estás hablando y te dice, sigue. Bueno, todo esto son pruebas. Es que el mundo real es lo que tiene... Es turbio como la realidad. Es mucho mejor condensarte en la realidad. Oye, déjame hablar un momento de cómo se representa la VR en las series, en el cine. Bueno, Ready Player One... Ostras, yo no sé si estoy autorizado a contar esto. ¿Reculamos Sí. o no reculamos? Su Majestad, Felipe VI, Sí. me preguntó... Hasta aquí hemos llegado. En un encuentro, si esto... No, voy a poner el tono, ¿no? Si esto es como en la película Ready Player One. Y le dije, bueno, Majestad, esto espero que no llegue esa realidad de Ready Player One de la que la gente está por la calle con un casco de realidad virtual y corriendo por las calles, ¿no? Pero que es verdad que es una visión, bueno, está guay la peli, está guay la novela, pero dices, esto de VR. Pero luego hay otra que yo le tengo mucho cariño, lo que pasa es que tiene unos altibajos de narices, que es Peripheral. No la conozco. ¿No conoces Peripheral? ¿Quién ha visto de aquí Peripheral? Por favor. Pero la premisa es brutal, o sea, es que tienes que verla. Sobre todo, hablaremos después de los 2 primeros episodios, porque es la primera vez que sí que además mete... ¿Esto es spoiler? ¿Viajes en el tiempo? ¿Spoiler? Ya está dicho. No, entonces no lo digo. Mete una clave ahí de sentido de la maravilla y de ciencia ficción interesante, pero sobre todo de cómo un periférico, no la periferia, que es que encima aquí traducimos que no veas, un dispositivo periférico te ayuda a conectar con la realidad virtual. Pero bueno, me parece una manera muy honesta de reflejar la realidad virtual. Luego tenemos esta la de Apple, ¿cómo se llama? Que también es a través de avatares
y es un ente digital. Ya me acordaré. Dime tú alguna serie que te haya molado o alguna película que en realidad virtual... Voy a mirar eso. Es que yo creo que es complicado, porque la realidad virtual es como un concepto que ha estado presente en la cultura desde hace mucho tiempo. Vamos, la Virtual Boy, lleva habiendo intentos de realidad virtual mucho tiempo. No ha salido todavía aquí la palabra, es que tú eres joven, ¿no? El cortado de césped. ¿De Los Simpsons o qué? ¿No has visto el cortado de césped? Lo tenemos. Bueno, ya os adelantaré. Queremos precisamente en Oxo de vez en cuando hacer algún cineclub, algún visionado de películas. Es una película fundamental, porque es la visión de la VR en los 90, en esos 90 locos, donde además también hay una parte casi cyberpunk, lisérgica bueno, como alguien crece exponencialmente su capacidad cerebral gracias al uso de la VR. ¿No la conoces? ¿Qué va? ¿Qué va? Tiene además escenas míticas y hay una escena cortada en concreto. Bueno, creo que está la película muy dura. Pero bueno, ya te recomendaré. Dime tú. Que es lo que te digo, es como la realidad virtual ha crecido en nuestro imaginario colectivo y realmente es que no sabíamos muy bien. Sabíamos que queríamos meter a las personas en otro mundo, pero no sabíamos cómo ejecutarlo, ¿no? Entonces casi me da la sensación de que todo lo que hay de realidad virtual es como muy ciencia ficción y ahora que se está bajando al mundo es totalmente otro rollo. Pero aún así sorprende. Creo que si ofreciéramos lo de ponerte las gafas y estás en otro lado y te olvidas, no estaría tan guay. Lo guay de la realidad virtual, creo yo, es que sigues estando en tu casa y esa conciencia de que sigues estando en tu casa, viendo cosas que no están, por lo menos a mí es lo que me resulta atractivo. Uh-huh. Bueno, otro encuentro, este sí lo puedo contar porque además lo podéis ver en YouTube, un encuentro que tuve en la Agencia Espacial Europea con Pedro Duque y al que le pusimos las Oculus, las Rift. Y un juego que era lo hicimos con la gente real o virtual, un juego que era una experiencia que era en la Estación Espacial Internacional. Y Pedro Duque, que aún todavía no era ministro, aún tenía el carnet de astronauta, sabes que para tenerlo en vigor tienes que pasar una serie de pruebas, se lo enseñamos, dice, esto lo teníamos en la NASA hace años, claro. Un sistema como este. Y el tío se puso las gafas y se movía, o sea, impresionante. Dice, no, aquí está, espera, este es el módulo, porque el módulo ruso no dieron la autorización, entonces está como muy poco detallado, pero sin embargo ahí está y se respeta. Y de pronto va a sacar, una de las cosas que puedes hacer en la experiencia, una especie de brazo robótico para manipular y traer unas... Y empieza a coger el eje, dice, espera, esto está cambiado. Esto no está bien. Como se subtituló en inglés, los desarrolladores de esa experiencia dijeron, el astronauta Pedro Duque tiene razón, vamos a corregirlo. O sea, para que veas la precisión que él tenía. O sea, y era la primera vez, yo me puse por la primera vez y estaba totalmente volado, pero dice, nosotros en la NASA ya lo hemos hecho. Es que una cosa que tiene muy chula la realidad virtual es que te transporta a otro lugar y tú estás allí. La capacidad que tiene la realidad virtual, por ejemplo, para generar recuerdos y para ser consciente del espacio que te rodea, es muy superior a un juego tradicional. Upload, no es Apple TV, es Prime Video. Upload. Vale. Ya está, perdona. Y eso, entonces, como tú estás ahí, a mí no me extraña que a Pedro Duque le plantearas un lugar que le era familiar y directamente su cerebro dijo, vale, esto es así, esto es aquí. No se mareó, además, ya te digo, o sea, es que se movió como pez en el agua. Espera, que voy a ir al módulo. Una facilidad para además abrir. Y además entendía una cosa que es verdad que hemos sido muy duros, ¿no?, con la VR, que es la definición.
a él y a la gente que de verdad le gusta la VR no penaliza al tanto, decir, no lo veo con tanto detalle, sino la inmersividad. Estoy ahí dentro. Prefiero la sensación de estar y que interactúe, aunque digamos que la representación no tenga el detalle que tiene evidentemente una pantalla 8K o demás. Pero como para mí lo que le estoy poniendo el punto es en la inmersividad, y él era uno de esos, porque es simulación, entra en el juego. Claro. Esa barrera se está, por fortuna, haciendo más pequeña. Era como, está muy pixelado, hombre. Claro, Y- pues es que y- no dejas de poner una lupa con... Los modelos, era como de repente estaba jugando un juego de Play 1, luego pasamos a Play 2 con texturas borrosas. Y entonces yo creo que eso también jugó mucho en detrimento de que la VR se expandiera. Porque, hostia, me tengo que gastar lo mismo que me gasto en una consola de nueva generación para ver gráficos de 2 generaciones anteriores. Entonces, creo que eso también influye un poco. Ujú. Voy a dar, por si queréis hacer alguna preguntita más. Promete, promete. ¿Alguien más quiere? Vale. Lo que estabais hablando antes me resulta muy interesante el cambio que hubo precisamente en los menús, ¿no? En cómo los primeros juegos sí que les disparábamos a los menús porque nos relacionábamos de esa forma como si tuviésemos un puntero, incluso Beat Saber, que tiene esa cosa de, vale, ya tú que interactúas con las formas con un sable, pero ahora tengo una pistola para elegir canción. Se hace raro cuando podrías hacerlo también realmente pegándole a cada canción si quisieras. Eso está bien visto. Pero te quería preguntar si te parece interesante el haberlo trasladado, por ejemplo, a la mano, a un guante, porque a mí, por ejemplo, me resulta muy interesante llevarme esos menús aquí y poder tocarlos. Y si me podrías decir otras formas que tú conozcas que se están explorando, aparte de llevártelo a la mano y sacarlo a la mano y poder darle tú. Vamos, hay muchos juegos que exploran distintas maneras, ¿no? Alex, por ejemplo, tienes una especie de HUD aquí que te sale de la mano, con el arma que tienes, el inventario te lo sueltas ahí. Y todos esos esfuerzos al final es en hacer que todo sea más real, porque si te lo planteas, una interfaz es de las cosas más abstractas que hay dentro de los videojuegos. Dead Space, lo famoso de que la barra de vida la trasladó a la columna vertebral. Siempre ha habido una ansiedad O sea, qué bueno desde Space, en VR. para cagarse. Pero sí, la interfaz de Dead Space te la plantean en el mundo del juego. O sea, apártate holográfica, y Resident tiene Evil, ¿eh? sentido. Apártate de Resident Evil, ese horror en una nave con la claustrofobia y tal. Sí. Cuidado. No. Sí, es verdad que eso, yo lo que me gusta precisamente es que en la VR estamos condicionados a hacer una interfaz diegética. Pero es eso, aun siendo diegética, intentando que no te pase como en Dead Space tiene una interfaz diegética. Pero es verdad que cae aún también en, vale, te voy a mostrar una pantalla de menú, la está viendo Isaac Clarke y la tiene él delante, pero ahí en realidad no te has esforzado tanto en hacerlo. Y me gusta cómo hay muchos títulos que, como estamos en este momento de eso, ¿no? Tan experimental en la VR, como hay muchos títulos que exploran hacerte que la interfaz sea interesante, divertida de jugar. Por Y es ejemplo, verdad que el Walking Dead, ¿no? Donde todo es increíble el el tema de la inventario es mochila. tienes las armas por aquí. Mm. Es que realmente es que estamos entendiendo el medio. Y Es eso, y si era así, por ejemplo, ya una cuestión personal tuya. De las que has visto así últimamente, ¿cuál te atrae más o cuál te gusta más de cómo trasladarte una interfaz clásica a algo más interactuable? pregunta complicada. Ya. No sabría decirte. Pero es que con las interfaces pasa algo. Que es que si una interfaz es buena, no te llama la atención. Porque normalmente tú te das cuenta de las interfaces que están mal hechas porque restan. Porque chirría, ¿no? Exactamente. Es un elemento que no suele tener mucho peso en el gameplay, no sé qué. Entonces es algo que te permite relacionarte con el mundo y tú gestionarte, porque al final es una abstracción. Pero si está bien hecha, es como, por ejemplo, en lo que decíamos del
del Walking Dead, ¿no? Es que al final no te das cuenta que lo estás haciendo, pero en plan, que viene, no sé qué, en la mochila. No sabría decirte. Supongo que el Yo creo que con el de The Walking Dead me ha respondido. Que de hecho a mí me gusta mucho cómo trasladan en la versión VR de Resident Evil 4 el cómo solucionaban el tema de pegarte la pistola aquí, pero que parece que lo llevas como unas llaves de estas que llevas una cuerda, de que la puedes tirar pero luego vuelve. Y es como, oye, es interesante porque en el juego de normal no podías perder la pistola. Sí. Ahí te das cuenta, pero aún así se siente bien. Vale, y luego lo que quería decir era con respecto a lo que contabais antes de si perdemos los mandos con el hand tracking, porque yo de hecho el Chess Club, una de las cosas que más me gustó fue el hand tracking, esta actualización que metisteis. Tú lo sabrás mejor. ¿En el 2022 fue la actualización de hand tracking? Es posible, el año pasado, ¿no? Sí. Vale, sí. Me impresionó mucho un momento que estaba jugando con mi padre, que él fue el que me metió en la VR. Y hubo un momento en el que yo estaba sintiendo el peso de... Yo sentía el peso de la ficha perfectamente en las manos. Entonces no me faltaba ese algo áptico que me esté dando una vibración ni nada, porque al final creo que el cerebro consigue engañarte, que es lo que contabas antes también un poco de la... Es que es otro rollo, es verdad que no tienes esa vibración, que al final la vibración es una abstracción, porque yo estoy dando un puñetazo, me vibra y no es como yo sentiría el golpe aquí. Y en Chess Club, cuando tú coges una ficha y tú la coges, la tiras al aire, la coges con la otra mano, se la tiras al oponente a la cara, como que es una sensación tan agradable que no echas de menos lo otro. Bueno, me estoy acordando la respuesta, la primera Wii de Nintendo, que empezó a haber pues lesiones de epicondylitis, de codo en el juego del tenis. ¿Cuál era la respuesta? Es decir, que tú ejercías mucha fuerza, pero es verdad que como no tenías contrarrestar ni como no dabas a una pelota de verdad, el gesto era malísimo, ¿no? Y se estuvo dialogando sobre ello. Envidio a tu padre, por ser el que te ha introducido la VR y porque es el único legítimo que puede decir, Luque, yo soy tu padre. Y decías que la interfaz era diegética, ¿no? Ya has dicho que sí, pues has entendido. Entonces la alfombrilla es esta diegética, ¿no? La alfombrilla de baño. Es extradiegética. Si está mojada funciona mejor. y si lo pones al lado de un arbolcito con luces de Navidad con algún falso contacto, eso te da también una... ¿Qué puede salir mal? Bueno, ¿alguna pregunta más? Muchas gracias, por tus valoraciones. Nada. Sabes que siempre encantado. Ya yo creo que la otra es una... va un poco aparte, pero ese juego que estás desarrollando de Game Boy y tenías ganas de contarnos algo de él, ¿verdad? No, simplemente que pasamos mucho tiempo, vamos, creo que de todos mis compañeros, cada uno tiene sus proyectos aparte y lo que sea, pero casi todos son cosas bastante alejadas, aunque acabamos haciendo videojuegos, pero es bastante alejado de ¿Y lo tú que hacemos sigues? en el día a día. Y tú sigues, o sea, dejas y sigues haciendo videojuegos. Sí, pero como es rollo Game Boy, es otra cosa. Para mí es como que no siento que continúo trabajando. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy haciendo un pequeño plataformita en Game Boy. Oye, pues manténnos al tanto. ¿Sabes que en Oxo tenemos, probablemente, vamos a ver si llega al final el reconocimiento oficial, la Game Boy jugable más grande del mundo? La enorme esta. Sí, que tenéis, ¿no? porque además no está emulada. Dentro hay una placa y una Game Boy original que está cableada. Y claro, evidentemente la respuesta con los botones, pero es una Game Boy de verdad. Y es una Game Man por el tamaño que tiene, ¿no? Pero que estaría guay estrenar ahí tu juego. Eso sería espectacular. Lo firmamos eso. ¿Eh? Yo estuve jugando a Tetris en vuestra Game Boy, así que no sé qué. Vale, pues ¿cómo se llama el...? No Bueno, tiene nombre, queda ¿no? ahí Pues Carlos Cornejo, de verdad, ha sido un placer. Yo te he transmitido antes el apoyo y la enhorabuena de que una empresa española con sede en Sevilla, que tiene ya 50 empleados, haya tenido el arrojo, la visión tan preclara de decir, mira, nos vamos a dedicar a la VR y además ser de alguna manera pioneros en ello
de explorar en conceptos y depurar cosas tan específicas como decía lo de la interfaz, de ser pues un elemento a nivel internacional, que seáis partner oficial de Meta en un lanzamiento como Quest 3 y salir del lanzamiento, ostras, es importantísimo. Eso significa que hacéis las cosas muy bien, que espero y deseo de verdad, porque creo que por la VR nos pueden venir... Además es un camino de ida y vuelta, es decir, la VR tiene su camino específico, pero es verdad que quizás algo que revolucione la VR vuelva a nuestro mundo, por así decir, planista y a lo mejor esa realidad mixta sea la solución y que os deseamos lo mejor desde Oxo. No sé si tenéis alguna pregunta añadida. Sí, me está haciendo así alguien aquí, ¿no? ¿Alguien? ¿Y eso? Pues esto es un regalo, ya que el museo no has podido ir al museo, el museo viene a ti. Es Mahoma y la montaña. Oh, qué pasada, se van a pegar tortas, estoy yo aquí, podría haber venido otro. Qué guay. Y recuerda que tenemos pendiente esa plataforma de la... Ostras, esta es nueva, ¿eh? Ah, claro, es que este es el nuevo color. Este es el nuevo color. Esto es, no lo tienes ni tú, ¿no? No la tiene el director cultural. Julio Gómez yo creo que sí, porque tiene más enchufe que yo. ¿A quién la tienes? Di la verdad. Sí. Muchas gracias por todo. Que, de verdad, un aplauso enorme, que os seguimos en Others Lab, es ODDERS, Others Lab. Como el laboratorio de los raritos. Pues no, maravilloso, ya te digo, que hay muchas experiencias en VR en España, que vosotros ahora mismo sois un puntal. Hay otras, por ejemplo, hablábamos antes, Invincible Hours, a mí me encantó, por precisamente explorar en algo puramente VR, es decir, algo teatral, que hizo Tequila con respecto a All On Board, que ha hecho también The Game Kitchen, creo que es muy interesante. Red Matter. Red Matter. Call of the Sea en VR. Quiero decir que este que ha sido un año importantísimo en videojuegos de toda la vida, también lo está siendo en VR, que la revolución está siendo paso a paso, silenciosa, pero que cada vez más va evolucionando y seguramente van a venir cosas muy grandes. Como grande va a ser el día que estrenemos tu juego, la Game Boy. Te has comprometido, Hombre, en la Game Boy encantado. Dance. Y deciros que ha sido un placer, que ahora nos vamos a ver el año que viene, porque vamos a dejar que en estas fiestas se haga lo que se suele hacer en estas fiestas, que es jugar. Es verdad, siempre ha sido... Yo estaba recordando hace poco los memes de los niños, ese que abrió una Nintendo 64 y se volvió loco, y esos otros que a lo mejor esperaban una PlayStation y le dieron una PlayStation. Es decir, es un tiempo maravilloso para desconectar y conectaros con los otros mundos. Nosotros vivimos en los otros mundos y los divulgamos, así que si estáis ahí nos volveremos a encontrar. Que ha sido un placer, que seguimos conectados, ya sabéis, a través de oxomuseo.com, que tenemos una campaña que os recomiendo encarecidamente, que es definiendoelvideojuego.oxomuseo.com, donde estamos intentando, tú fíjate, a estas alturas, definir qué es específicamente un videojuego, más ahora que cada vez está el tema más amplio y hay que reconceptualizar probablemente, y que seguimos abiertos. Vamos a cumplir este 27 de enero el primer año del que creo que ha sido y que está siendo el mejor museo de videojuegos del mundo. Que nos conozcáis, que nos apoyéis y que aquí estamos para esperaros, para jugar y para compartir las experiencias de juego. Ha sido un placer, feliz año, hasta el año que viene.